Con la exposición de la revista Sucesos para Todos. El equipo está conformado por Sebastián Fabián, por Ariel Rodríguez e Isaac Mejía. Comenzamos con el análisis iconográfico, lo cual es el lugar, la fecha, tiraje, etc. Esta revista es el número 1843. Fue impresa en septiembre de 1968 por la editorial Sailors F, la cual estaba ubicada en Calzada Tacubaya, número 103, México DF, actual Ciudad de México. Su tiraje varió con los años, pero en su apogeo entre los 60s y 70s contó con más de 1 millón de ejemplares. El sistema de impresión fue offset en gran parte de su historia. Dicha técnica fue usada en el siglo XX para impresiones masivas. Anteriormente se utilizaban métodos más tradicionales de acuerdo a su época. En cuanto a la estética editorial, comenzamos con la maquetación e imágenes. Podemos ver que tiene un estilo muy mexicano. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene colores, tiene palabras, un acomodo muy nacionalista, lo digamos así. Tiene imágenes de impacto visual, que como lo podemos ver son imágenes que llaman mucho la atención a primera vista. Tiene morbo y choque, que es lo mismo, o sea, llaman la atención por ese tono como de chisme, como de querer saber qué es lo que ocurre. Montajes e ilustraciones. Esto es bueno, pues es para llamar más la atención del lector y en esos años es algo que realmente era un poco extraño de ver. Tenemos el estilo recargado, que pues como su nombre lo dice, es como esa exageración, como ese acomodo de muchos elementos. Tenemos algo que no es no lineal, a pesar de que era una revista mensual y era pues de lo mismo, se podría decir, nunca tenía como una identidad igual entre revistas. Y tenemos gráficos y adornos. Estos pues varían entre las plecas, los dibujitos, los cuadros, etcétera, que hacían destacar ciertas notas. En cuanto a la tipografía y los colores, tenemos que, bueno, la tipografía era negrita, principalmente. Tenía una gran jerarquización para destacar el título, el subtítulo, el texto, el artículo, etcétera. Tenemos los titulares agresivos, que dentro de la tipografía va como en negrita y en muy gruesa, en muy condensada. Tenemos fuertes y contrastantes, las cuales hacían como una cierta combinación, que hacían como una, digamos que una armonía, pero era muy fuerte para la vista. En cuanto a los colores, es el rojo, el negro, el blanco y el amarillo. Bueno, pues el rojo era el que destacaba ciertas cosas como la tipografía o las imágenes. El negro era simplemente para la tipografía y hacer contrastar las imágenes. El blanco era lo mismo para contrastar y el amarillo era para destacar ciertas notas o textos. Y bueno, el dramatismo inmediato. Esto, como ya lo comenté, simplemente es el acomodo de ciertos elementos, los cuales hacían como un tono de chisme. En cuanto al estilismo, tenemos el sensacionalismo visual, que este es algo muy importante porque en todos los números de esta revista se hacía presente, era como su identidad, era lo polémico y provocador. Se utilizaban sombras, iluminación y recortes, lo cual hacía una atmósfera exagerada e intensidad a las historias. Las celebridades y las figuras públicas eran imágenes muy estilizadas y situaciones de morbo y escándalo, actores, cantantes, etcétera. Tenemos también la tragedia y crimen, los cuales pues eran sucesos trágicos e impactantes y criminales. Digamos que era la crónica roja. Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo era la sociedad en ese entonces. La sociedad estaba marcada por la expansión del consumismo. Esto debido pues fue a un crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial. El auge de la televisión y así como el inicio de los comerciales por televisión influyeron en este sistema de consumo, sobre todo en países industrializados como lo fueron pues Estados Unidos. Algunos de los movimientos que ayudaron a este, pues, sistema consumista fue el crecimiento de la clase media y el sistema socialista y, pues, la liberación personal. Siguiente, siguiente.
Bueno, en la década de los 60 surgió el término que fue conocido como cultura de masas, donde la música, la moda y el cine pues fueron punto clave para el desarrollo de esta sociedad de consumo. Estilos de vida como el hippie o, por ejemplo, el gusto por el rock and roll estuvieron plagados de productos para expresar esta forma de vivir. Desde ropa, discos, accesorios y artículos de colección, pues estos fueron algunos ejemplos del estilo de vida. Esto es un poco contradictorio porque lo que fue el movimiento del rock and roll y el movimiento hippie se trataba de esta liberación personal y pues de esta como expresividad física, pero a través de pues de la ropa o de los productos. Entonces pues se contraponían las opiniones de este sistema de este sistema consumista con esta forma de vivir, se supone que liberal, pero a su vez influía para seguir consumiendo pues todos estos productos. Algunas de las brechas sociales y hechos históricos fueron, por ejemplo, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, la Primavera de Praga, los movimientos estudiantiles en Francia, los Juegos Olímpicos y la matanza de Tlatelolco en México, y la invasión de Checoslovaquia y la Guerra Fría con el sistema socialista. La que sigue, por favor. Bueno, como más contexto político del momento, ahí está. Acontecimientos como el asesinato de Martin Luther King el 4 de abril de 1968 ocurría, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahora, a causa de esto y en conjunto con la fuerza ideológica de líderes de izquierda como el Che Guevara, que pues también había sido asesinado un año anterior en Bolivia, en el 67, inspiraron a la población joven a unirse a causas sociales y luchas contra el imperialismo y las injusticias sociales. La siguiente. Además, la estructura política tenía cambios significativos. Por ejemplo, que las mujeres comenzaban a organizarse y juntarse de manera más visible, pues para exigir derechos iguales en diversos ámbitos, como lo eran el trabajo, las escuelas, la educación o la política y el acceso a servicios de salud. Por lo que, pues todo esto logró comenzar gracias a movimientos feministas, bueno, al movimiento feminista y el cuestionamiento de las mujeres hacia su rol de género. Em, por otra parte, en Estados Unidos existía el apartheid, que era pues un problema social grave que segregaba a la población afroamericana, que, bueno, esta segregación más que nada se veía en escuelas, empleos, viviendas e incluso el mismo entretenimiento, además de arrastrar a comunidades indígenas al mismo problema y otras minorías que también sufrían discriminación. Otro de los acontecimientos fue el comienzo de la defensa de los derechos reproductivos y el derecho al aborto para mujeres que lo deseaban. La siguiente, por favor. Y por último, en cuanto a economía, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía del consumo experimentó un auge en partes como Estados Unidos y Europa Occidental, lo que ya se mencionaba porque pues las economías se estaban recuperando y fortaleciendo. Esto obviamente por dichas razones resultó en un aumento de nivel de vida, es decir, el acceso al crédito y el crecimiento de la clase media, de baja a media. Además, que el consumo masivo de bienes, la tecnología y automóviles en conjunto con electrodomésticos era lo que se estaba empezando a convertir en lo cotidiano en Europa. Como último acontecimiento, y a diferencia de Europa, en Latinoamérica las dictaduras militares y los gobiernos autoritarios eran comunes. Es decir, en países como México, Argentina y Brasil se tenían economías que estaban en constante crecimiento, pero las desigualdades sociales y la represión política eran grandes, cosa que por lo mismo los movimientos guerrilleros y las protestas sociales pues se intensificaron en todas las regiones. Siguiente. Bueno, tenemos a la institucionalidad. Como principales tenemos a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, IPN. Estas, pues básicamente se convirtieron en centros de organización estudiantil. Estudiantes se movilizaban en protesta en contra de las políticas del gobierno, exigiendo principalmente libertad de expresión y mejoras en el sistema educativo. Esto condujo a las protestas más grandes de la historia en México. En cuanto a la ONU, Organización de Naciones Unidas, esta fue una de las instituciones más importantes en la diplomacia internacional.
En 1968 tiene un auge de más de 100 miembros en su Asamblea General. Estaba desempeñando un papel central en cuestiones internacionales como los conflictos de Medio Oriente, las guerras de descolonización en África, Asia y los esfuerzos para la paz durante la Guerra Fría. Bueno, la institucionalidad en México en 1968 se caracterizaba por un sistema autoritario y centralizado. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, había mantenido el poder esencialmente durante pues lo que fueron de 1929 hasta ese entonces 1968, y el presidente Gustavo Díaz Ordaz era la figura central de este régimen. El sistema político era esencialmente presidencialista, pues con un ejecutivo fuerte y un legislativo débil. La oposición política era limitada y los partidos políticos no existían como identidades independientes, sino más bien como expresiones del PRI. La sociedad mexicana estaba dividida entre aquellos que apoyaban al régimen y aquellos que lo cuestionaban. La juventud, en particular, estaba descontenta con el sistema y demandaba cambios políticos y sociales. En este contexto, el movimiento estudiantil de 1968 surgió como una respuesta a la represión y a la falta de libertades políticas. El movimiento demandaba reformas democráticas, libertad de expresión y el fin de la represión política. La que sigue, por favor. Lazos editoriales. Bueno, tenemos como última parte lo que fueron los lazos editoriales y revistas como Siempre, Novedades, Vea y México al Día, pues eran de las principales lecturas entre la comunidad mexicana. Bueno, ya sea en términos de estilo visual o enfoque al sensacionalismo, el entretenimiento y la cultura popular, estas revistas se caracterizaban por ello, además de ofrecer un formato pues visual atractivo, reportajes sensacionalistas y un enfoque a temas de actualidad, lo que pues las convertía en publicaciones populares de masas en México durante la segunda mitad del siglo XX. Bueno, por ejemplo, Bea se especializaba en noticias de farándula, hechos sociales y reportajes de carácter sensacionalista. Publicaba imágenes impactantes y se dedicaba a secciones a la política y a los personajes políticos de la época. Mujer Actual cubría temas como lo eran la vida cotidiana, la cultura popular y la farándula, lo que la hacía atractiva también para otros sectores de la población y no siempre mujeres. Por último tenemos lo que fue Vistazo, que cubría también temas de farándula, políticas, política y sucesos de impacto social. Su estilo pues era directo y con un enfoque visual fuerte en en las imágenes de alto impacto. Bueno, estas fueron las revistas como que más importantes o los lazos editoriales que se tenía con lo que fueron las revistas Sucesos en 1968. También eran pues de las principales publicaciones en la cultura de masas mexicana y de las más vendidas. Bueno, creo que eso sería todo por nuestra parte y pues muchas gracias.